Hola, muy buenos días, tardes o noches según nos estén viendo. Jóvenes señoritas de Casa de Oración Zumpango, de verdad no saben cuánto placer me da saludarles, poder estar con ustedes a través de este medio, en medio de la pandemia, y decirles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El día de hoy vamos a tocar el punto número 15. Será de una forma breve pero concisa, que se llama el varón como protector. Recuerden que estamos en nuestra serie de Iglesia Juvenil, varón y hembra los creo. Entonces es muy importante hacer énfasis en los roles que Dios nos está llamando a cumplir día con día a lo largo de nuestra vida. Para esto te pido que tú me acompañes a hacer una oración y que Dios nuestro Señor sea conmigo y contigo para que podamos tener este tiempo de meditación de una manera ordenada, que sea de edificación y sobre todo que podamos ponerlo por obra. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias porque, Señor, tú eres bueno conmigo, tú eres bueno con mi familia, eres bueno con la iglesia, eres bueno con todo este mundo, Señor. Te alabamos porque hasta aquí tú nos sostienes. Mira, Señor, ha de ser expuesta tu palabra y tú conoces mis limitantes, mis deficiencias, mis debilidades, los factores externos e internos que rodean esta predicación, pero, Señor, me quiero fortalecer en Cristo y en el poder de tu fuerza, y te pido que me des fortaleza para predicar tu palabra, que pueda cumplir a cabalidad lo que tú nos has encomendado. Por favor, quita toda palabra torpe, toda palabra ociosa, y que toda palabra sea de edificación para ti, para que el Señor pueda dar gracia a los oyentes y edificarles. Quita todo lo que estorbe, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por tu misericordia. Amén. Bueno, como les decía, jóvenes, estamos en el tema 15, que se llama el varón como protector. Y hoy nos toca ver este tema que es bastante interesante. De verdad, yo ruego como hombres que podamos ver que la protección que nosotros somos llamados a brindar a la familia es una de las formas más claras, más concisas y más tangibles de las cuales nosotros podemos expresar el amor. Es una manera tan entrañable en el cual podemos decir: de verdad me importas, de verdad eres especial para mí, de verdad yo haría cualquier cosa por ti. Algo que es muy importante mencionar es que hoy en día este valor se ha perdido cada vez más y más. Vivimos en una sociedad individualista donde tratamos que cada quien pueda protegerse como quiera o pueda, y nos olvidamos de los roles que Dios ha establecido. Yo quiero contarte un ejemplo. Cuando yo era niño, yo podía ir en la calle, en cualquier lado, en cualquier situación, y yo no me daba cuenta de los peligros. Si yo iba con mi papá, me sentía intocable. No me daba miedo ver si había otro hombre más grande, más alto. Ni siquiera me percataba de que hubiera alguien siguiéndonos. Absolutamente nada. Yo pasaba desconfiado, desapercibido de cualquier situación peligrosa, porque sabía que mi papá estaba conmigo y que él me iba a cuidar. Y aunque pues realmente mi papá es un solo ser humano, ese era el sentimiento que él proyectaba hacia mí, y por lo cual yo estaba muy seguro. También yo recuerdo que de niño no había otro lugar favorito para mí para quitar cualquier dolor, cualquier tristeza, que los brazos de mi madre. Mis padres me ayudaron a crecer de una manera segura a través de la protección. Y sé que, ¿por qué dirás? ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque recuerda que ahorita tú estás como joven soltero seguramente, tal vez algún hermano casado nos esté viendo, pero tú como soltero vas a ser llamado en algún momento a brindar la protección a una familia. Y tal vez tú digas: yo nunca lo he sentido, nunca lo he experimentado. Pero esto no quiere decir que es muy importante que tú puedas brindar este sentimiento, y aparte porque es un mandamiento de Dios. Te estoy hablando de esto como hijo, porque creo que todos hemos experimentado esto de alguna u otra manera con nuestros padres. Y creo que es un sentimiento bastante bonito. El tiempo avanza y crecemos y vemos que esos guardianes que eran formidables se vuelven débiles. Y también quiero recordarte que somos llamados nosotros como jóvenes a tener brazos fuertes para nuestros padres. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la gloria del joven es su fuerza. Entonces imagínate, ¿para qué Dios le da a un joven una fuerza? ¿Para utilizarla vanamente, o la debe de utilizar de una manera correcta? Vamos a ver varios puntos de este tipo en esta predicación.
Hombres, si hay algo que debe de caracterizar a un buen líder es que esté al tanto y al cuidado de los que tiene a cargo, al punto de tener que anteponer su propio bienestar y seguridad por el bien de otros. Eso es lo que caracteriza realmente a un hombre. No importa cuántos seguidores tenga, no importa los beneficios que un líder pueda brindarle a aquellos que le siguen, siempre los que siguen a alguien van a seguir a alguien cuando sienten que le importan, cuando sienten que es uno con ellos. Por ejemplo, no recuerdo si era Julio César o cuál emperador romano, pero él era un líder bastante peculiar. Se cuenta que cuando él iba con sus soldados a través de las guerras, él no se quedaba en una tienda especial con cobijas, colchones y todo, bastante cómodo mientras sus soldados estaban en las inclemencias del tiempo. Se dice que él también se quedaba en el piso, en el lodo mojado con sus soldados. ¿Y sabes qué fue lo que ocasionó todo esto? Una fidelidad enorme de sus soldados hacia este general. ¿Por qué? Porque sabían que era uno con ellos y sabían que si de ser necesario, su general daría su vida por ellos. No eran una especie de objeto del cual podían explotar, sino por el contrario. Ese líder era un buen líder y se había ganado la fidelidad de sus súbditos. No estamos hablando aquí de servidumbre ni nada por el estilo, pero es cierto que nosotros somos llamados a ser líderes y la mejor forma de liderar es proteger. La mejor forma de dar un buen liderazgo es brindando protección a aquellos que son más débiles que nosotros, porque es un mandamiento y es un privilegio. Yo quiero que me acompañes a través de la palabra de Dios a ver el mayor ejemplo de liderazgo y protección que podamos ver. Vamos a ver algunos pasajes, pero yo quiero que veamos el compromiso al cual Dios nos está llamando a sujetarnos en este momento en el mandamiento de la protección, no solamente en un futuro, también en el presente. Yo quiero que tú te pongas a pensar, joven. ¿Hay alguna manera en la cual tú puedes proteger ahorita a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares, a tus hermanos en la fe? Porque esto no solamente se trata de la familia que vas a tener. Tú tienes que ir practicando, tienes que ir fomentando esa protección con todos aquellos que te rodean mediante la palabra de Dios, de tal manera que cuando llegue el tiempo indicado, tú puedas brindar esa protección plena a tu familia. Pero no va a suceder esto de la noche a la mañana. Te repito, no existe un mejor ejemplo de liderazgo a través del cuidado que precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes y señoritas, les recuerdo, somos llamados a reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. No es tanto obviamente disfrutamos, obviamente hay muchos momentos de felicidad, pero recuerden que nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. No existe ningún otro medio, otro fin u otro propósito que debamos tener en nuestras vidas que no sea glorificar a Dios con cada una de las acciones que tenemos. Y siendo así, es que el matrimonio es una ceremonia donde dos personas pecadores deciden morir a sí mismos por el bien de la otra persona a fin de glorificar a Dios en sus cuerpos y mentes. Esto es algo muy hermoso. Por favor, acompáñame a Efesios 5:25 y vamos a darle lectura hasta el versículo 30, por favor. Dice la palabra de Dios así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Quiero que volvamos a ver la parábola viviente que está utilizando Pablo. Como veíamos en la lección anterior, utiliza el cuerpo humano para que nosotros podamos ver las funcionalidades y los cuidados que requiere y cómo esto nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas.
Dios nos indica que como varones debemos de amar a nuestras mujeres. Y ya sé, estás soltero, sé que no tienes compromiso, o tal vez habrá uno que sí por ahí tenga un compromiso, pero no está casado. Sé que estoy hablando soltero, sin embargo, tú tienes mucho que ver aquí, porque aunque tú no estés casado, tú, joven señorita, sí has sido ya partícipe, si es que eres cristiano, del amor de Cristo por la iglesia. Así como en Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, tú y yo ya estamos representados ahí. Tú y yo ya hemos sido beneficiarios de ese sustento y cuidado que Cristo le da a su iglesia. Nadie puede decir que no, porque tú no estás aquí por tus propios medios, tú no estás aquí porque seas muy bueno, tú no estás aquí porque eres diferente que los demás, estás aquí porque Cristo te rescató, porque Cristo te levantó de los muertos, te limpió de tus pecados y te dio una nueva vida y te está sustentando. Tu vida cristiana es resultado de los beneficios que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Entonces, aunque no podemos entender a cabalidad, o al menos ustedes no pueden entender a cabalidad lo que significa amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sí pueden entender a cabalidad los beneficios que han recibido y tal vez muchas veces tendemos a pasarlos desapercibidos. Creemos que todo lo que recibimos es porque lo merecemos, porque sí, Dios es bueno, pero se nos olvida que es algo parte del cuidado de Cristo hacia nosotros. Nosotros no tenemos todas las bendiciones que menciona en Efesios, nada más porque seamos buenas personas. Han sido ganadas y han sido proporcionadas puntualmente por Cristo Jesús. Yo quiero que tú te pongas a pensar en todas las cosas que Cristo te ha dado y vas a ver que le debemos mucho. Hay mucho que agradecerle y mucho en lo cual decir, Señor, gracias porque has tenido cuidado de mí en todas estas áreas de mi vida. Yo quisiera que, para refrescarte un poco la memoria, tú trajeras a tu mente 5 de los pecados más grandes que hayas cometido. Y te pido que los cuantifiques porque, pues, no cabe duda que cualquier pecado, por pequeño que sea, nos separa de la presencia de Dios. Pero creo que hay pecados que tal vez tú dirías, si yo pudiera evitarlo, yo regresaría el tiempo y desharía esta cosa, o mejor no haría esta cosa, o cambiaría esta decisión, o no diría esta palabra, o tomaría esta acción. Ponte a pensar en esos pecados que son terribles para ti. Y yo creo que si tú eres un verdadero cristiano, al pensar en estos pecados, al recordarlos, pues te duelen, te avergüenzas y dices, híjole Señor, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible que yo haya sido tan duro y haya caído en esta parte? Si tú eres verdadero cristiano, creo que este ejercicio de contrición te sirve para saber y recordar en dónde estarías tú y dónde estaría yo si no fuera porque Cristo hubiera muerto por nosotros. Ahora, si tú eres un cristiano genuino, no solo esos 5 pecados que ahorita pudiste pensar han sido borrados, sino todos los que has cometido, cometes y cometerás, porque Cristo ya pagó por ellos, ya pagó por ese perdón en la cruz del Calvario. Ese perdón ya está garantizado y comprado. Cada vez que nosotros venimos en arrepentimiento a Cristo Jesús, podemos obtener ese perdón gratuitamente. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Porque si de verdad eres cristiano, tuviste que entender y debes tener presente que sin Cristo tú y yo estaríamos separados de Dios y con un destino eterno en el lago de fuego. Esta no es una metáfora, la del infierno, una metáfora como muchos teólogos liberales dicen que eso representa simplemente la destrucción de la alma, pero que no, Dios no va a castigar a nadie, no va a poner a nadie en un lago de fuego, no. Dios dice que el infierno es real. Si hay alguien que habló del infierno más que otra persona en el Nuevo Testamento fue Cristo Jesús. Y quiero que entiendas que todo aquel que está fuera del amor de Cristo va a arder en el infierno. ¿Por qué te estoy hablando del arrepentimiento? ¿Por qué te estoy hablando del perdón? Porque es uno de los beneficios que Cristo te ha dado. ¿Recuerdas que en Efesios 5:29 hablábamos que Cristo ama a la iglesia y que la sustenta y la cuida? Parte de ese sustento y de ese cuidado es el perdón de los pecados, es la comunión a través de Cristo Jesús hacia el Padre. Imagínate, tú y yo tenemos acceso a Dios Padre a través de Cristo Jesús. ¿Y qué pasaría si en algún momento Dios dijera, o Cristo dijera, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero.
Ya no quiero ser ese intermediario entre los hombres y tú, que ellos se la arreglen como puedan. ¿De qué servirían nuestras oraciones? ¿De qué servirían nuestras súplicas? ¿De qué servirían todas nuestras peticiones delante de Dios? De nada, no subirían ni al techo, porque es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos ser escuchados delante del Padre. Estoy citándote ciertos beneficios que desgraciadamente nosotros los damos como, pues a priori, como que ya deberían de estar, como que, pues qué tienen de relevante, eso ya lo sé, pero quiero que sepas que cada uno de esos beneficios son parte del cuidado de Cristo por su iglesia. La palabra de Dios dice que tenemos a Cristo intercediendo delante del Padre por nosotros, día y noche, día y noche. ¿Te imaginas a Cristo cuando yo estoy pecando diciéndole, Señor, ten misericordia de Jonathan, ten misericordia, sí, ya sé que se volvió a equivocar, pero ten misericordia, Dios, recuerda que yo morí por él. Señor, que el sacrificio que fue efectuado cambie su corazón, cambie todo lo que Él es, esa naturaleza pecaminosa. Y Jesucristo, siendo misericordioso e intercesor por nosotros, esos beneficios no los vemos, pero los tenemos. Imagínate qué glorioso es todo lo que Dios hace, todo lo que Cristo sigue haciendo por su iglesia hasta el día de hoy. Dios ha prometido que volverá y lo va a hacer, y sigue siendo eso también parte de los cuidados que Él tiene para con nosotros. Entonces yo quiero que tú tomes este ejemplo de Cristo con la iglesia para que entendamos cómo nosotros tenemos que cuidar a lo que Dios nos va a dar en algún futuro. En esto consiste el amor de Cristo, que cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Y no encontró nada bueno en nosotros, ni nos escogió porque sabía que íbamos a escogerlo nosotros también. De hecho, todos nosotros hemos rechazado a Cristo en incontables ocasiones a través de nuestro pecado, pero aún así Él dio su vida por nosotros. Yo quiero, terminando este punto, decirte que esta pequeña remembranza tiene el propósito de que tú has sido partícipe del amor, del cuidado, del sustento y de la protección de Cristo para con su iglesia, porque todo aquel que ha creído en Cristo es parte de su cuerpo y por ende parte de su novia, por ende parte de la iglesia y por ende participante de estos beneficios que están en Efesios 5:29. Tú has sido sustentado y has sido cuidado por el mismo Cristo hasta el día de hoy. Bueno, ahí es a donde yo quiero llegar ahorita. Que cuando somos conscientes de ser participantes del amor de Cristo y entender el alto precio de su amor, es entonces donde estamos capacitados para poder imitar lo que Él quiere que hagamos. Tú y yo no vamos a poder hacer esta tarea por nuestros propios medios o por nuestras buenas intenciones. Requerimos el poder del Evangelio para entonces poder motivarnos. Y no hablo de una motivación barata y sencilla que hablan en el mundo de que tú puedes y échale ganas. No, no, no. Cada vez que nosotros querramos hacer una buena acción, tenemos que voltear a la cruz de Cristo y decir, Señor, dame fuerzas, en tu nombre lo voy a hacer. Y entonces Dios nos va a dar fuerzas. Cuando tú no puedes con un pecado, cuando tú no puedes con alguna acción, volteas a ver a la cruz y entonces es ahí donde Cristo nos da fuerzas y nos fortalece. Entonces, quiero que entendamos, somos llamados a imitar el cuidado de Cristo por la iglesia. Entonces, vamos a continuar leyendo los siguientes versículos, el 28 y el 29 de Efesios 5, para poder entender el contexto claramente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es el beneficio que te estaba comentando. Dios nos dice que veamos para nosotros mismos cómo tenemos cuidado de nuestro propio cuerpo y que recordemos que al casarnos somos un cuerpo con nuestra esposa. Entonces, si cuidamos a la pareja, a nuestra esposa, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Pero si les dañamos, también nos estamos dañando a nosotros mismos. Creo que ahorita la mayoría está en una edad en la cual pues el cuerpo es la parte tal vez más importante o a la cual le damos más énfasis. Y que nos bañamos y nos cuidamos y nos arreglamos y vamos a hacer ejercicio y vamos a cuidar lo que nos alimentamos y tratar de estar lo mejor presentables. No digo que esté mal, tampoco tenemos que darle un exceso al cuidado del cuerpo, pero está bien que cuidemos el templo del Espíritu Santo.
Pero salvo que de verdad tengas algún trastorno en la mente o que tengas alguna condición médica mal, nadie está dañando su cuerpo intencionalmente. Tú, tú no ves a alguien agarrar un cuchillo y cortarse la mano y decir, bueno, ahora quiero saber qué se siente. Y te repito, si los hay es porque tienen problemas de salud mental y bueno, se entiende, pero alguien natural, alguien normal, alguien sano no hace eso, nadie daña su propio cuerpo. Y es entonces ahí donde Cristo dice, pues si tú sustentas tu cuerpo, si tú cuidas de tu cuerpo, cuando tú llegas a alguien y llegas en el matrimonio y te casas, te vuelves un cuerpo con esa persona. Es por eso que tienes que cuidarle, porque si no le cuidas, es como si te estuvieras haciendo daño a ti mismo. Es como si tú estuvieras lastimándote a ti mismo. Y eso no es algo que sucede normalmente. Entonces, ten cuidado de la otra persona. Tenemos que entender que esta unidad se logra, que tenemos que entender que para poder lograr esta unidad de la cual nos está hablando el apóstol Pablo aquí en Efesios 5:29, tenemos que lograr un pleno conocimiento de la compenetración que existe en el matrimonio. Recordemos cómo Dios cuando crea al ser humano les da una bendición. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Eso es impresionante. Dios dice, ya no van a ser más dos, van a ser uno solo. Esa compenetración es algo que solamente se puede dar dentro del matrimonio. Voy a citarte un ejemplo que no es mío, pero me gusta bastante. Tú jamás vas a oír decir a alguien, oh Dios, te doy muchas gracias porque yo soy mejor que yo mismo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? O tampoco tiene sentido decir, Dios, te doy gracias porque yo no soy tan malo como yo mismo. No, ¿verdad? O sea, siempre cuando usamos ese mejor o ese peor es comparándonos con alguien más. Pero cuando estés en el matrimonio, tú no puedes tomar la postura de Señor, te doy gracias porque yo no soy como, bueno, en este caso mi esposa, yo no soy como mi esposa o ella no puede decir, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como Jonathan, porque somos uno solo. Y si ella falla, yo fallo. Si ella está bien, yo estoy bien. Si yo estoy mal, ella también está mal. Es por eso que al ser uno solo, tenemos que trabajar como equipo. Si al matrimonio no entendemos que vamos a dar, que vamos a buscar el crecimiento del otro, porque eso me beneficia, vamos a estar en serios problemas. Desgraciadamente la mentalidad del día de hoy en cuanto a las parejas consiste en que tenemos que luchar y ser el que manda. Y a los hombres se les mete la idea machista de tú puedes, tú eres el mejor y tú tienes que hacer las cosas y todo tiene que hacerse como tú dices. Y a las mujeres el feminismo de tú tienes que hacerlo por ti sola, no dependes de ningún hombre. Y entonces se rompe esa relación de confianza y amor que debería de haber en el matrimonio. Y qué triste porque el amor es el vínculo más fuerte que puede haber. Y yo amo a mi esposa, yo estoy con mi esposa porque la amo y no hay otro motivo que me lleve a hacer el bien por ella más que el amor y viceversa, pero no se debe de tratar de una lucha. Y hombres, esto es nosotros muy importante que lo entendamos porque nosotros somos quienes daremos esa formación y esa protección y cuidado. Si bien nuestras esposas en algún momento y en algunas áreas muy puntuales van a tener que cuidarnos, que protegernos, no es malo que una mujer cuide a su hombre en el área sexual, que cuide las tentaciones que él puede tener. Eso no está mal, es correcto. Pero al quien le ha sido delegado nuevamente ese cuidado de la familia y de la mujer es al hombre. Recuerda, otra vez, Génesis, cuando cae el ser humano, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? No le pregunta por Eva, no le pregunta qué es lo que pasó. Él pide cuentas claramente al que era responsable. Como te decía, no tiene sentido quejarse de uno mismo o compararse con uno mismo, porque pues es uno mismo. Tú no puedes, no tiene sentido decir soy mejor que yo mismo. Entonces tenemos que entender que somos un equipo en el matrimonio, pero que tenemos un rol diferente, que tenemos cosas diferentes que vamos a hacer. Y te repito, sé que estás joven y soltero y tal vez no puedes poner en práctica esta clase de entrega de la que te estoy hablando, esta clase de amor, pero créeme, es bueno que escuches esto ahorita
porque en la medida que tú medites acerca de la entrega de Cristo por su iglesia, de su sufrimiento por su iglesia, y también quiero que lo personalices, el amor de Cristo por ti, la entrega de Cristo por ti, porque eres parte de su iglesia, el amor de Cristo al grado de pagar tus pecados, mis pecados, nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que trata el amor y el cuidado, y en algún futuro, con algo de práctica y con mucha ayuda de Dios, vamos a poder ponerlo por obra. Pero no es algo que va a surgir de ti de manera natural. Toda virtud cristiana debe de ser cultivada. Algo que tenemos que quedar muy claro, la salvación es gratis totalmente, pero la santificación y la madurez no lo es. Y si tú quieres ser un buen protector joven, si tú quieres cuidar a los tuyos en algún momento, eso no te va a caer por arte de magia. No es que venga el pastor y ore por ti y diga, espíritu de protección por tu familia, y tú lo recibes y dices, oh sí, ahora voy a cuidar a todos y voy a ser perfecto y voy a ser esa guía que mi esposa necesita para poder crecer en el Señor y llevarla a los pies de Cristo de una manera piadosa. No, eso no funciona así. Cada uno de nosotros es el responsable de cultivar las virtudes que Dios nos demanda. Cada uno de nosotros es el encargado de dar el fruto. El Espíritu Santo ya puso la semilla ahí, pero tú y yo somos los jardineros encargados de sembrar, de cultivar esas virtudes. El Espíritu Santo no va a hacer arrepentirse por mí, no va a hacer todas las cosas que yo tengo que hacer. Él me va a ayudar a hacerlas, pero yo soy el que tengo que poner las cosas por obra. Toda virtud cristiana debe ser cultivada para entonces poder ponerla por práctica en un futuro en el matrimonio. Entonces, varones, enfoquémonos en el segundo mandato que Cristo hace a través de Pablo a los varones. 5:29, vuelvo a darle lectura. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí la palabra griega que se utiliza para sustentar es la palabra ektefo, que significa criar a madurez, fíjate, bien importante, acariciar o entrenar. También se puede traducir como criar o sustentar. Y yo quiero que tú veas qué tienen en común todas estas palabras. Criar a madurez, acariciar, entrenar y sustentar. Habla de un proceso de formación que vamos a tener que llevar a cabo en la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos cuando llegue el tiempo. Te tengo una noticia. Cuando tú te cases, primeramente Dios, y tengas planes todo bien hermoso, ¿no? Que tu fiesta con los 5,000 invitados y tengas el vestido de la novia y sus zapatillas y tu traje y los anillos más hermosos y tengas el lazo, las arras, la comida, la fiesta y todos tus familiares estén ahí, y tú cuando te pares, señorita, y ves ahí a ese hombre por una vez en su vida arreglado, o tú que veas a esa damita bastante bien arreglada y que digas, wow, es perfecta. Dios, estoy viendo un ángel casi, estoy viendo una visión. Al día siguiente de que pase todo eso, toda esa perfección que tuviste en esa imagen se va a empezar a quitar. Y no es que no te quiera animar a que te cases, claro que sí, pero por más que tú te esfuerces y busques, no te vas a casar con una mujer perfecta, o señorita, tú no te vas a casar con un hombre perfecto. Te vas a casar con un pecador o una pecadora redimida por gracia. Y al igual que tú, continúa viviendo en esta carne en la cual sigue batallando, sigue teniendo aflicciones, sigue teniendo tentaciones y sigue luchando para parecerse más a Cristo. Será un pecador en proceso de mejora continua con el cual vas a estar compartiendo tu vida. Y ahora, si bien es cierto que cada quien es responsable de su crecimiento espiritual de solteros, una vez casados, es el deber del esposo, como lo dice aquí en Efesios 5:29, llevar ese proceso formativo, y eso va a costar trabajo, porque tu esposa no va a ser perfecta de la noche a la mañana. Va a requerir tiempo, lágrimas, oración, ejemplo, paciencia para este proceso. Pero debe ser un proceso firme, pero a la vez tierno,
como lo dice la palabra en griego. Me encanta que se pueda traducir el significado de esta palabra como acariciar, que representa lo suave, pero también al mismo tiempo tiene que llevar a la madurez. Y en serio, no basta con que tú des una instrucción una vez y todo automáticamente va a funcionar. De hecho, eso está más que comprobado. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho no hagas esto o haz esto y les obedecemos a la primera? Claro que no. ¿Por qué? Porque somos pecadores que estamos en proceso de formación. Bueno, pues ahora imagínate eso en un matrimonio. Cuando tú tengas que formar y cuidar a una personita, a una mujercita varón, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a tener esa paciencia y ese amor, ese cuidado, esa caricia que está hablando aquí Pablo en Efesios 5:29? ¿O vas a ser rudo, vas a ser torpe, vas a ser así bastante tajante de no, pues así es como yo digo y se acabó? No, la palabra de Dios nos instruye de cómo debemos de instruir. Si bien tenemos que llevar a la madurez, este tiene que ser un proceso tierno, tiene que ser un proceso amoroso, tiene que ser un proceso delicado. La palabra de Dios nos insta a tratar a nuestras esposas como un vaso más frágil. Y no nos dicen, este es un chiste bastante conocido, pero es cierto. Muchas veces tratamos a las esposas como vasos de Tupperware, donde, pues es plástico, que se caiga, que se tire, al final no le pasa nada. No, Dios no dice que tratemos a nuestras esposas como Tupperware, dice que las tratemos como un vaso más frágil. Y a un vaso más frágil, con cualquier movimiento brusco, con cualquier cambio de temperatura, con cualquier aumento de presión indebido, se rompe, se lastima, se fractura. Y yo creo que intencionalmente Dios utiliza la palabra vasos, porque al igual que hoy los vasos no se pueden crear nuevamente o no se reutilizan. Tú tienes una taza o un vaso y una vez que se rompe, pues, salvo que le tengas mucho cariño, pues lo pegas, pero no queda de la misma manera. Es imposible que se restaure ese lugar, al menos que lo vuelvas, que lo tritures totalmente, que lo fundas y que lo vuelvas a moldear. Es por eso que Dios dice, debemos de tener cuidado a la hora de sustentar. Tiene que ser tiernamente, pero al mismo tiempo llevar hacia la madurez. De hecho, estoy tan convencido de esto por la palabra que quiero que sigamos analizando lo que significan las otras palabras. La palabra cuidar que se utiliza en Efesios 5:29 es la palabra dslapo. Te repito, dslapo, que significa calentar como si estuvieras empollando, promover, fomentar, ternura nuevamente y cuidado. Fíjate todas las acepciones que tiene la palabra cuidar aquí en Efesios 5:29. Yo espero que entendamos que Dios a propósito en su palabra decidió usar esta frase en griego para darnos la idea e ilustrarnos cuál es el proceso que nosotros debemos de tener. No sé si tú has tenido la oportunidad en algún momento ver cómo una gallina empolla a los huevitos, pero es un proceso bastante delicado y complicado que requiere mucho tiempo y sacrificio. Tiempo y sacrificio es fundamental aquí. Para que una gallina pueda tener pollitos, bueno, obviamente primero tiene que estar con el gallo, pero una vez que pone los huevitos, si tú dejas los huevitos así sin nada arriba, los huevitos jamás van a empezar a producir pollitos. Para que estos puedan traer a la vida pollitos, la gallina tiene que calentarlos, tiene que empollarlos, en pocas palabras. Para esto tiene que estar cerca de 21 días, imagínate, 21 días, casi 24 horas encima de los huevitos para que estos se calienten y empiecen a madurar. Y una vez que esto sucede, después de las 3 semanas van a empezar a salir los pollitos, tiene que estar otros 3 días y ya aproximadamente en 24 días todos los pollitos nacen. La gallina solo va a dejar el nido por periodos cortos de tiempo, de 15 a 20 minutos, solamente para comer, para beber y para estar un poco afuera. Pero fuera de eso, la gallina necesita paciencia y determinación para mantenerse firme en el propósito de traer a la vida, de que estos pollitos puedan madurar y en algún momento nacer.
Si ella dejara por un tiempo el cuidado de los huevos, o se cansara o dijera, no, ya estoy harto, estos huevitos ya llevan 2 semanas y no quieren hacer, yo ya no puedo más, ya no voy a sentarme aquí, no voy a perder mi tiempo, simplemente ese pollito que empezó a madurar, que empezó a eclosionar, va a morir, no va a terminar su proceso de formación y va a morir medio formado dentro del huevo. Es una tragedia, ¿no? Es terrible. ¿Por qué crees que Dios nos está pidiendo que en algún sentido empollemos a las esposas? ¿Por qué crees que Dios nos pide que seamos como una gallina que tiene que estar al cuidado de esos huevitos para que se formen, para que empiecen a dar vida, para que sea un producto completo y terminado y útil, que tiene las mínimas características necesarias para poder valerse por sí mismo? Esto es impresionante. El proceso de cuidado es algo continuo y es algo que Dios nos está llamando a realizar, no por 3 semanas. Dios nos está llamando a tener cuidado de nuestras esposas todo el tiempo en que nosotros estemos en el peregrinar de esta tierra. Y si bien debe de tener firmeza, debe de tener también ternura y amor, porque así es como Cristo cuida a su iglesia. Yo espero que tú seas lleno de la palabra de Dios, porque ahorita que te mostré qué es el significado de la palabra cuidar, la palabra que se puede traducir como empollar, ¿qué pasaje te viene a la mente? Yo espero que tú tengas habilidad mental, y esto es algo que yo comento con muchos jóvenes. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, cuando tú estés escudriñando un versículo, rápidamente vas a poder relacionarlo con otro versículo y con otro versículo, porque esas guías mentales las utiliza Dios para ayudarnos a entender mejor. Acompáñame por favor al Salmo 91, que es de los más conocidos, y habla de un proceso muy parecido a esto. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y cierto, nosotros no tenemos el poder de Dios para evitar todas estas desastres, estas tragedias. Pero quiero que tú veas cómo Dios hace un símil diciendo: si tú estás bajo mi cuidado, bajo mi protección, con mis alas yo te voy a cubrir y vas a estar seguro. Varón, Dios nos pide exactamente lo mismo, que con nuestras alas, que con nuestra protección, que con nuestro cuidado, que con nuestro amor, rodeemos a nuestra familia y les brindemos seguridad, les brindemos amor, les brindemos cuidado, les brindemos protección. ¿Sabes qué? Es bien impresionante cuando una gallina está haciendo esto en lo natural, porque si viene, si viene algo que puede lastimar a los pollitos, ella se pone de en medio. Recuerdo esto en una predicación que escuché, no recuerdo el autor para darle el crédito, pero me impresionó mucho. En un incendio en Yellowstone, un parque de Estados Unidos, pues se arrasó todo un bosque, ¿no? Y los guardias forestales aterrados diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cuántos murieron? Total, encontraron un nido y un pajarito achicharrado cubierto así con sus alas. Y llorando estas personas diciendo, pobres animalitos. Pues cuando quitan a este pajarito que tenía las alitas achicharradas, abajo, ¿qué crees que había? Estaban sus pollitos salvos. ¿Por qué? Porque tuvo el compromiso de decir, aunque haya fuego, aunque haya peligro, yo voy a cuidar a mis crías. Varones, este ejemplo no me lo estoy sacando de la manga, fue algo real. Y creo que es algo que nosotros somos llamados a hacer. Así como Cristo puso su vida por su iglesia, si es necesario, nosotros tendremos que hacerlo por el cuidado de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de nuestra parentela y de todo aquello que Dios nos rodee. Ve cómo es el cuidado de Dios para con sus hijos, con su pueblo, el amor de Cristo por su iglesia. Varones, les ruego, pongan atención. Somos llamados a esto, a cuidar tiernamente, a dar nuestra vida con amor,
a fin de que en nuestra esposa se forme el carácter de Cristo y sea más a su imagen. Ese es el mayor bien que les podemos hacer. Y te repito, Jesús es el maestro por excelencia. Él fue paciente, él tomó a sus discípulos que eran parte de la iglesia y los formó por 3 años. Estuvo con ellos día y noche conviviendo, enseñándoles, corrigiéndoles, amonestándoles, redarguyéndoles, instruyéndoles. Nosotros no podemos esperar que de la noche a la mañana, cuando lleguemos al matrimonio, todo va a ser perfecto, o que con la primera instrucción que demos, las cosas van a suceder. No, no va a ser así. Va a ser un proceso delicado donde vamos a tener que gastar nuestras energías y vamos a tener que negarnos a nosotros mismos por amor a los demás. Quiero mostrarte algunos ejemplos en los cuales Cristo protegió a su iglesia, porque estamos hablando de que Cristo amó a su iglesia y que la sustenta y que la protege, pero quiero que veamos esos ejemplos prácticos en la Biblia. Obviamente no estamos hablando aquí de toda la iglesia en su plenitud, pero de un puñado, la mayoría de las cosas que hizo Cristo con sus discípulos, de todos los peligros y los cuidados en los cuales Él tuvo para que fueran formados y llegado el tiempo, ellos pudieran llegar a la madurez y empezar a predicar el Evangelio. Por ejemplo, en cuanto a peligros físicos, creo que el mayor ejemplo de sacrificio de Cristo lo tenemos en Juan 18:3. Dice así: Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, que le entregaba. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad id a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ve cómo es el amor de Cristo, o sea, algo muy práctico. Cuando él está a punto de ser capturado y viene la guardia del Sanedrín junto con la guardia de los sacerdotes y con Judas y van a prenderlo, Jesús no permite que tomen preso a ninguno de sus discípulos, salvo a él. Y él dice: bueno, si a mí me estás buscando, déjalos en paz, aquí estoy, ¿qué quieres? Lo que quieras con ellos, ahora sí que conmigo. Aquí yo soy el responsable y yo soy el que va a cuidarlos. Fíjate, varón, tú y yo seríamos capaces de hacer eso, porque tenemos que hacerlo. Somos llamados a un sacrificio, no solamente en la parte emocional, en la parte espiritual, también en la parte física, de ser necesario. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí hay dos cosas bien importantes que resaltar. Primero dice Jesucristo: yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Joven, ¿tú harías eso por alguien a quien tú amas? Es bien fácil decir: sí, yo daría la vida. No, Jonathan, yo por fulanita o por sutanito, por perenganito, no, hombre, hasta la salvación ando dando casi, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero realmente hacerlo no es tan fácil. Y sobre todo porque en el matrimonio, en lo que tú estás llamado a hacer con la ayuda de Dios, es un proceso de muerte continuo. Muchas veces vas a tener que negarte a tu yo, vas a tener que morir tú a tus deseos, a tus privilegios por beneficiar a otras personas. Pero otra parte del cuidado que aquí se menciona en estos versículos es que dice Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Eso es fundamental. Tú puedes proteger mucho a las ovejas, pero si no les tienes cuidado, si no las conoces, si no hay una relación entre el pastor y las ovejas, pues realmente poco valor va a tener ese cuidado para las ovejas. Las ovejas van a decir: bueno, pues ese cuate me cuida porque, pues no sé, tal vez pues, quiere mi lana, tal vez le pagaron para hacer eso, pero
pero pues a mí ni me va ni me viene el que me cuide. Sé que está haciendo algo metafórico, pero ve cómo Cristo dice que hay una relación, que las ovejas lo conocen, pero que Él también conoce a las ovejas. Es una relación de amor, de cariño, de cuidado bivalente, en la cual se conocen y por ende hay una relación de amor. Estos dos ejemplos fueron acerca de peligros físicos que Cristo, como hombre, por su iglesia, por su puñado de discípulos, tuvo cuidado de ellos. Ahora, también otra de las cosas que Cristo se preocupó mientras estuvo aquí en la tierra con sus discípulos fue por el alimento espiritual. Juan 17, 14 y 15 dice así: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Joven, ¿tú vas a ser capaz de decirle cuando Dios te llame a cuenta, Señor, yo les di tu palabra? Mira, Padre, pues yo sé que cada quien, cada miembro de mi familia futura, de mi esposa, hijos, etcétera, en algún momento va a tener que tener un encuentro contigo, Señor, pero yo les di tu palabra. Yo no sé, yo no soy quien para mandar en el corazón del hombre, pero yo les di tu palabra, Señor. Nunca, ni de día ni de noche les faltó tu palabra. Porque esto es lo que Dios le está diciendo cuando ora al Padre. Señor, mira, yo sé que ya llegó mi tiempo, yo sé que es tiempo de partir a la cruz y de morir, pero quiero que sepas que yo les di tu palabra. Quiero que sepas que ellos, mientras estuvieron bajo mi cuidado, todo el tiempo les repetí tu palabra y eso les va a ser de edificación para sus vidas. El mayor bien, la mejor bendición que podemos darle a una familia, a una esposa, es precisamente la palabra de Dios. No es la riqueza, no es los bienes materiales, no es un carro del año, no es una casa gigante, no. El mayor bien que podemos hacer por una esposa, por unos hijos, es el darles la palabra de Dios. Juan 6, del 63 al 68 dice así: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran quienes no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de ellos, de sus discípulos, volvieron atrás y no andaban ya con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieren acaso irse vosotros también? Le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin duda, una parte del cuidado y de la formación es la disciplina. ¿Y qué va a pasar cuando tú tengas conflictos en tu familia? ¿Qué va a pasar cuando tú tengas que tomar decisiones que no le agraden a aquellos en los cuales tú vas a ser responsable? Porque déjame decirte, en el matrimonio no siempre se está de acuerdo, pero tú eres llamado hombre a tomar las decisiones en base a la palabra de Dios. Tú eres llamado a resolver los conflictos no en base al autoritarismo, sino en base a la palabra de Dios y a los mandamientos. Y sabes que es algo bien poderoso. Cuando tú haces esto, Dios te honra. Y entonces viene la sujeción voluntaria. Y yo me imagino aquí en este versículo cómo muchos discípulos dijeron: no, esta palabra es bien dura, ya me quiero ir. Pero cuando de verdad tú ves a alguien que es íntegro y que está siendo guiado por Dios, aunque las palabras sean duras, tú dices: yo me quiero quedar aquí porque sé que está el bien. Pedro y los demás discípulos también podrían haber dicho: Señor, ¿cómo que comer tu carne? ¿Cómo que beber tu sangre? No, eso suena a paganismo. No, 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 ya nos vamos. Mejor me voy a regresar a pescar ahí al mar de Galilea porque pues, creo que, Señor, te está afectando algo la cabeza. No, ellos dicen: ¿a quién voy a ir, Señor? Sí, es una palabra dura, pero ¿a quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y obviamente tú y yo no tenemos palabras de vida eterna, ni de chiste, no somos Cristo, pero sí podemos a través de la palabra darle a nuestra familia palabras de vida eterna. Cuando tú te dedicas al estudio de la palabra, cuando tú te dedicas a la meditación del Evangelio y esto lo haces a través de un discipulado familiar con cada uno de los congregantes de tu familia, entonces les vas a estar dando palabras de vida eterna. No porque vengan de ti, sino porque vienen de Dios. Pero el reto está ahí en realmente dar esas palabras de vida eterna que vienen de Cristo Jesús. Y aunque sean duras y aunque sea la disciplina fuerte, créeme, Dios te va a honrar
si tú das palabras de vida eterna. Pero también Dios no te va a honrar si tú no das palabras de vida eterna. Si solamente te estribas en tu propia opinión, si solamente confías en tu prudencia, eso Dios no lo va a honrar y mucho menos lo va a celebrar. Es por eso que es muy importante que nosotros como hombres, como varones, al igual que Cristo con su iglesia, nos preocupemos del alimento espiritual de las familias. También otra de las cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue un proceso de formación a través de la paciencia. Mateo 14, 26 al 31 dice así: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús se extendió de la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero que tú veas aquí el proceso de formación de Cristo Jesús. Él viene en medio de una tormenta, en la noche, en el mar, a sus discípulos que eran pescadores, y viene caminando sobre las aguas y les dice: no teman, soy yo. Y en eso Pedro, el aventado, dice: pues Señor, si eres tú, yo quiero hacer lo mismo que tú. Y Jesús dice: bien, perfecto, ven. Y Pedro empieza a dar algunos pasos, la palabra de Dios no nos dice cuántos, pero empieza a dudar. Y entonces empieza a hundir. Y dice: Señor, sálvame. Y tú no tienes a Jesús diciendo: bueno, Pedro, pues ¿para qué dudas? Ahora sí que es tu problema ahí. Pues eres pescador, debes de saber nadar, arréglatelas como pueda. Pedro, Jacobo, leven anclas, vámonos, hay que Pedro se quede. ¿Para qué duda? Porque es así, ¿no? Pues, que se amuele. Tú no ves a un Jesús así. Tú ves a un Jesús paciente, a un Jesús amoroso. Y sí, parte de ese amor es la reprensión, porque le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero al mismo tiempo le ves extendiendo la mano para rescatarlo, para volverlo a colocar dentro del lugar seguro de la barca y estar seco. Ve qué amor de Cristo. Ese proceso de formación es algo que como hombres somos llamados a hacer. Nosotros y nuestras esposas no somos perfectos, pero nosotros somos los encargados de estar formando a través de la disciplina y el amor. Tú no puedes desesperarte, tú no puedes ser aquel que diga: bueno, si tu esposa fuera así en ese Pedro, bueno, pues hay que te coma un tiburón, porque ¿para qué dudaste? ¿Para qué no me haces caso? No, por el contrario, siempre parte de este proceso de Jesús fue extender la mano, tener misericordia y rescatar de los errores a los demás, porque de eso se trata el liderazgo, de eso se trata el cuidado. Otro pasaje en Marcos 4:35 al 41 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijeron: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que une el viento y el mar le obedecen? Te repito, tú y yo no somos Cristo, tú y yo no vamos a poder parar el sol, ni parar el mar, ni hacer nada de los milagros que Cristo hizo, pero sí que podemos hacer todo lo que Él hace respecto a las actitudes. Yo quiero que tú veas que Jesús estaba aquí con ellos en la barca en medio de esta tempestad. O sea, otra vez, acabamos de leer el pasaje donde Cristo camina sobre el mar y Jesús no simplemente se bajó de la barca y se echó a correr, ¿verdad? Y dijo: bueno, pues ahí se cuidan, pues ahí se ven, aquí está muy feo la tempestad, yo puedo caminar sobre el mar, adiós. No, Cristo calma las tempestades, toma control de las situaciones y les transmite esa tranquilidad. Les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y obviamente nuestro punto de anclaje, nuestra roca es Cristo Jesús, pero como varones nosotros somos llamados a representar esa estabilidad dentro de nuestra familia. Que cuando vengan los problemas y las turbaciones, que cuando vengan esas tempestades, la familia acuda a nosotros, obviamente a Dios primeramente. Digo, no estamos en lugar de Dios, pero después de que la familia busque a Dios, debe de buscar la guía de Dios a través de nosotros.
¿Y seremos nosotros aquellos que puedan guiar y calmar la tempestad? ¿O vamos a estar igual que los demás discípulos? No, pues, a ver, háblale al pastor, porque, uy, pastor, se está hundiendo mi barca, ayúdame. Varón, joven, tú vas a ser el encargado de calmar las tempestades, no el pastor, no cualquier otro hombre. Tú eres al que Dios va a poner dentro de esa familia para cuidarla y protegerla. Entonces tú tienes que estar al cargo de eso, pero no vas a poder hacerlo sin la ayuda de Cristo Jesús. Otro de las cosas que Cristo, perdón, se encargó de cuidar mientras estaba en la tierra fue de los peligros emocionales que pudieran tener sus discípulos. Juan 14, 27, un pasaje muy conocido, 28 y 29, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que yo he dicho, yo voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ve a Cristo aquí teniendo cuidado de sus discípulos. Les dice, miren, van a venir muchas cosas, van a venir falsos cristos, van a venir persecuciones, van a venir falsos apóstoles, falsos cristos, va a venir toda una persecución, pero no teman, yo les doy mi paz y con eso ustedes deben de estar tranquilos. Cristo se preocupaba por el estado emocional de sus discípulos. Y ojo, no estoy diciendo que las emociones sean lo más importante, no, pero ve que el cuidado hermoso de Cristo por su iglesia abarca todas las áreas, inclusive las emociones. Cristo les dice, yo les estoy avisando que esto va a suceder, para que cuando suceda digan, Cristo me había dicho que esto iba a pasar, entonces yo puedo confiar en Él, yo puedo confiar en su palabra, porque sé que va a estar todo bien. Otra de las cosas que Cristo se trató de preocupar por sus discípulos fue los peligros espirituales. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Otra cita que nos habla acerca de esto es Mateo 16:6, dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tú tienes aquí a Cristo dando instrucción a sus discípulos para que no se corrompieran. Recuerda que ellos vivían en Israel, eran judíos, y para ellos la máxima autoridad espiritual en ese momento era el sumo sacerdote. Pero Cristo vino a entregar un nuevo pacto, uno mucho mejor, que no requiere de sacrificios, que no requiere de sacerdotes, que no requiere de nada más que de su sangre. Y por eso Cristo les dice, guárdense de los falsos profetas. Cristo podría haber dicho, no, pues ustedes no se preocupen, no pasa nada mientras me sigan a mí. No, Cristo les advierte de los peligros espirituales que iba a haber en medio de su generación en su tiempo e incluso después de su tiempo, para que ellos estuvieran prevenidos y no cayeran en el engaño. Esto es parte del cuidado y del amor. No sé si tú logras ver esto, pero tal vez una de las formas más fuertes a las cuales tú puedes mostrar el cuidado y el amor de una persona es precisamente a través de las instrucciones. No sé, creo que esto seguramente tus padres te lo han dicho. Hijo, si yo te digo esto es porque te amo, si te corrijo es porque te amo, si te doy esta instrucción es porque te amo. Y a nosotros como jóvenes nos choca eso y decimos, ay, ¿cómo me vas a amar? Si me amas, déjame hacer lo que quiera, déjame vivir mi vida. Pero no, precisamente el amor consiste en proteger. Y la mejor forma en la cual nosotros como hombres vamos a proteger es a través de los preceptos de Dios y del cuidado. Cristo, ¿cómo sabía que iba a haber falsos profetas, que iba a haber falsos maestros? ¿Cómo sabía que tenían levadura de los fariseos? Pues porque él tenía el discernimiento bien prendido. Y nosotros tenemos que ir enfrente de la familia para dictar los peligros espirituales que pudiera haber. También de todas las herejías que se están dando, de todo el falso cristianismo que se está metiendo dentro de nuestra iglesia. Es terrible, es triste cómo nuestra iglesia está siendo atacada, cómo la palabra de Dios cada vez es más menospreciada y nosotros no decimos nada. Nosotros nos quedamos callados como si nada fuera a pasar. Hombres, Dios te va a alertar a ti, te va a llamar a cuentas a ti y a mí si no alertamos de los peligros espirituales. Dios nos ha puesto como ese atalaya que está en el muro, que tiene que ver a lo lejos cuando viene un peligro para alertar al pueblo. Esa es parte de nuestra responsabilidad dentro del cuidado y la protección hacia la familia y hacia los demás. Por último, pero no menos importante,
también vemos que Cristo Jesús, incluso en la parte en la cual estuvo aquí como hombre, se preocupó de sus discípulos por el alimento físico. Acompáñame a Marcos 6:34 al 42, por favor. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartido los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Porque también parte del cuidado que nosotros debemos tener hacia nuestra familia es la provisión física. Lo dejé al final porque creo que no es que sea menos importante, pero muchas veces nos enfocamos en esto, o muchas veces no le ponemos la suficiente intensidad a este punto. Quiero que tú te pongas a pensar que todo lo que tú estás haciendo ahorita, todas las oportunidades que estás dejando pasar, son oportunidades que le estás negando a tu familia. Si tú ahorita tienes un trabajo y no le echas ganas y no creces por eso, son oportunidades que le estás negando a tu familia. Si tú ahorita estás estudiando y en vez de estudiar te la pasas jugando, te la pasas perdiendo el tiempo, al rato que tú no seas de los mejores por falta de conocimiento, son consecuencias que le llevas directamente a tu familia. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo o tu esposa te pida alimento? Vas a estar con tus videojuegos ahí diciendo: bueno, pues espérame, estoy aquí en el Free Fire. Ah, perdón, espérame, estoy en el Among Us. O sea, eso no va a servir de nada para alimentar a tu familia. Por eso es importante que nosotros tengamos el compromiso de brindar. Ahora, nosotros no somos Jesús, que tenemos el don de multiplicar los peces y los panes y pues listo, ¿no? No funciona así con nosotros. Pero sí, Dios nos dio un par de manos, nos dio una cabeza, nos dio habilidades, nos dio fuerza para esforzarnos y poder lograr objetivos. Yo no me imagino a Cristo diciendo: bueno, sí, Pedro, vamos a hablar acerca del reino venidero y acerca de cómo se va a cumplir todas las profecías mesiánicas. Y Pedro: pues tengo hambre. Pues no te preocupes, Pedro. Vente, vamos a seguir platicando, ¿no? Incluso tenemos un pasaje en la cual, cuando los discípulos van caminando en día de reposo, Jesús hace que pasen por en medio de un sembradío para que puedan comer de los frutos que estaban ahí. Y eso fue totalmente intencional. Cristo los guió por ese camino de sembradíos para que ellos pudieran comer. Ve hasta dónde Cristo se preocupaba por su iglesia. No hubo un solo aspecto en el cual Cristo no procurara a cada uno de sus discípulos, a su iglesia y por ende a nosotros. Es por eso que nosotros somos llamados, pero siempre con lo que te decía al principio, con amor y con paciencia, pero también con firmeza. La protección del hombre hacia su familia va mucho más allá de solo la parte física, de la parte emocional, de la parte espiritual. Es un complemento. No se trata de que tú seas el hombre más rudo y el hombre más huraño para que nadie se le acerque a tu familia y ya están protegidos. No, en eso no consiste la protección, porque tú podrás proteger su cuerpo, pero ¿quién va a proteger su alma? ¿Quién va a proteger su espíritu? No hay nada más triste y trágico que jóvenes que fueron formados desde pequeños en el Evangelio. No estoy diciendo que sean cristianos o que nazcan cristianos, pero que fueron formados en el Evangelio se separen después porque no hubo quien les diera la doctrina correcta, o no hubo quien les diera seguimiento, porque sus padres no simplemente se hicieron cargo de todo lo que ellos tenían que hacer. Es muy importante que nosotros aprendamos a cuidar. Y ya para terminar, yo quiero que recordemos a Cristo Jesús, precisamente Él que es nuestro ejemplo. Cristo Jesús no se las daba, voy a usar esta palabra del muy, diciendo: bueno, yo soy el Hijo de Dios, en mí reposa toda la sabiduría, en mí reposa todo conocimiento, yo soy
el esplendor y la gloria de Dios y yo todo lo puedo. No, tú ves a Cristo constantemente en todos los evangelios yendo a orar, buscando a su Padre, buscando la relación con Dios. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo en dependencia de Dios. Imagínate Cristo cuánto tiempo tuvo que orar simplemente para escoger a sus discípulos. Se tardó toda una noche y después de toda esa noche, Él entonces pudo escoger a sus discípulos. También cuando le dice a sus discípulos, acompáñenme a orar, ¿no pudiste haber velado ni una sola hora? Les dice a los discípulos que se quedan dormidos. Cristo era capaz de cumplir su labor de protector de la iglesia mientras estuvo en la tierra porque Él tenía una relación continua y permanente con el Padre. Él no lo hizo nada más porque sí, porque era hijo de Dios, no. Él dependía del Padre para poder bendecir a su pueblo. De hecho, tú ves que como la palabra de Dios dice, yo no hablo por nada mío, sino que todo lo que el Padre me da que hable, eso es lo que yo hablo. Nada hago por mí mismo. El Hijo no hace nada sino lo que ve hacer el Padre. ¿Cómo Jesús sabía todo lo que Él tenía que hacer? Era simplemente porque Él era Dios y era la segunda persona de la Trinidad y entonces Él todo lo sabía y bueno, pues Cristo que se quede allí en su trono, pero yo tengo que sufrir porque no tengo las mismas características. No. De hecho, Él utilizó el medio de la oración y su relación con el Padre y son los mismos medios que tú y yo somos llamados a utilizar para proteger y bendecir a nuestras familias. No vamos a poder hacer esto por nuestros propios medios. Por más que nos esforcemos, por más que tratemos, por más que insistamos nosotros en querer hacer las cosas bien y tengamos el deseo, sin Dios no vamos a poder proteger a nuestra familia. ¿Cómo vas a darle la palabra a tu familia si tú no estás cerca de la palabra? ¿Cómo vas a alertarles de los peligros espirituales? ¿Cómo vas a protegerlos físicamente? ¿Cómo vas a tener amor por ellos? Eso solo te lo puede dar Dios a través de su palabra. Por eso, hombres, somos llamados a entregarnos a proteger a nuestra familia. Pero esto es a través, primeramente, de tener una buena relación con Dios. Recuerda, todo hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza de todo hombre. Y si tú y yo, como veíamos en la lección pasada, no estamos unidos a nuestra cabeza, no vamos a destilar absolutamente nada. Somos como un canal de bendición. No sé si alguna vez te han puesto algún suero, pero si es así, cuando te ponen la aguja no te limpia, la aguja no te sana, la aguja no te hace ningún bien. Lo que te hace bien es que cuando te ponen el suero, la sustancia que está dentro del suero entra a tus venas y fortalece tu sistema inmunológico. Pero la aguja por sí misma no hace absolutamente nada. Tú y yo, dentro de ese suero, somos la aguja para el cuerpo. Nosotros estamos conectados a la vena, pero si nosotros no estamos conectados al suero, pues a ese cuerpo no le va a llegar ningún nutriente. Tenemos que estar conectados al suero de vida que es Cristo Jesús para que entonces empiece a nutrir el cuerpo y pueda ser edificado. Entonces, jóvenes, antes de poder decir que nosotros tenemos que ser protección hacia los demás, primero tenemos que estar fundamentados bien en Cristo para poder ser luz y bendición para nuestras familias. Te ruego que medites en lo que estamos hablando el día de hoy. Gracias a Dios porque nos permitió este tiempo. No se olviden de sus apuntes. Por favor, les invitamos a que estén leyendo la palabra de Dios. Hoy ya vamos con Génesis 19, 20 y 21. Y que te conectes los jueves, de ser posible, solo una hora. Allí platicamos de lo que Dios nos ha hablado a través de la lectura semanal. Recuerda, todo lo que estamos viendo tiene una fuerte dependencia con la palabra de Dios. No hay más. Es con y solo con la palabra de Dios que nosotros seremos edificados y es por eso que te invitamos a que te unas a estos planes de lectura bíblica. Cualquier duda, pregunta, comentario, estamos a tu disposición. Puedes preguntarlo en las redes sociales, Casa de Oración Zumpango o Iglesia Juvenil COS, y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente lección. Hasta luego.